¿Cómo están? Qué bendición que podamos seguirnos viendo por este medio que es el que estamos utilizando últimamente. Como les decía el día de ayer, cada día, o por lo menos cada 2 días, vamos a estar tratando de compartir alguna palabra, una palabra que le traiga fortaleza, una palabra que le traiga ánimo, que le ayude a estar en la sintonía con Dios. Espero que es un día más de cuarentena, los que estamos en cuarentena y aquellos que están trabajando, pues gloria a Dios. Solo les pido que se cuiden, que tengan el cuidado en el camino con las personas para que no vayan a tener ningún problema. Bueno, he sentido ya ese día de poder estar meditando. Vamos a hacer un devocional corto, pero con una palabra que espero que pueda tocar sus corazones, tocar sus mentes. Y quizás aquellos que están quizás tristes, aquellos que están quizás un poco atribulados puedan tomar ánimo. La palabra de Dios dice que a través de la palabra, escuchar la palabra de Dios, dice que viene nuestra fe. Entonces en esta tarde vamos a hablar acerca del miedo. Es importante reconocer que el miedo es parte de nuestra naturaleza caída. Hay 2 tipos de miedo. Uno que es bueno, uno que el miedo a que nos suceda algo, vemos el peligro y eso nos ayuda a poder apartarnos de cualquier situación que pueda venir a traernos un problema hasta la muerte a nuestra vida. Por ejemplo, nosotros vamos manejando y vemos un vehículo que viene a una gran velocidad hacia nosotros. Ese miedo de que podamos colapsar con ese vehículo nos hace poder nosotros tomar todas las precauciones para no hacerlo. Pero existe del miedo del cual yo quiero hablarles esta tarde, del cual viene a destruir nuestras vidas, viene a hacernos que nosotros no podamos alcanzar aquellas cosas que Dios nos está dando. Yo quiero que entendamos que tenemos que tener cuidado con el miedo, a dejar que el miedo controle a nuestras vidas. Ojo, se lo voy a repetir. No tenemos que permitir que el miedo controle nuestras vidas. Hay varias cosas que el miedo puede producir en nuestras vidas. Y si nosotros permitimos que el miedo controle nuestras vidas, es decir, va a controlar nuestros pensamientos, y con nuestros pensamientos vienen nuestras decisiones, vamos a tomar las decisiones equivocadas y nos va a llevar a un fracaso. Entonces, primeramente, una de las cosas que el miedo produce en nosotros es nos paraliza. No nos deja avanzar a causa del miedo. A causa del miedo nosotros ya no podemos seguir hacia adelante. Y nosotros como cristianos tenemos que ir de aumento en aumento. Tenemos que lograr alcanzar las cosas que cada uno anhelamos y las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces el miedo nos paraliza, no nos deja seguir hacia adelante. Es una de las cosas primeramente que el miedo hace. Lo segundo que el miedo produce en la vida de nosotros es que nos hace dudar. Dudar no solo a la palabra de Dios, sino dudar en nosotros mismos. Quizás yo no tengo la capacidad, no voy a estudiar porque quizás no voy a tener el dinero, quizás no lo soy lo suficiente, mi IQ no es lo suficiente alto o mi inteligencia no es buena para estudiar, no voy a emprender este negocio porque voy a fracasar. Pero todas esas cosas vienen a causa del miedo. ¿Cuántas personas de las que me están viendo quizás pensaron un día ser doctores, ser licenciados en administración de empresas, ser cualquier cosa, pero a causa del miedo no lo hicieron? Por eso tenemos que entender la importancia, lo que el miedo puede hacer en la vida de nosotros. Yo he escuchado, cuántas personas dicen, mire, yo deseaba haber emprendido un trabajo, un negocio, pero a causa que vino miedo en ellos, nunca lo intentaron. Porque el miedo nos paraliza y no nos deja ni siquiera empezar. Porque ya vamos fracasados antes de empezar. Entonces, todas esas son las cosas que el miedo viene a ser en las personas, en cada uno de nosotros. Y otra de las cosas no nos permite alcanzar las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene para cada uno de nosotros propósito. Dios nos ha creado con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Pero para poder alcanzar esos propósitos, nosotros necesitamos activarnos, nosotros necesitamos creerle a Dios, nosotros necesitamos avanzar. Pero el miedo puede hacer que nosotros no los alcancemos. ¿Por qué? Porque nos ha paralizado.
no nos deja a nosotros alcanzar esas cosas. Creemos que no es para nosotros, creemos que aquel lo puede hacer, pero yo no lo puedo hacer. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado acerca de esto. La palabra de Dios, y antes de darle esto que aparece en 2 Timoteo 1:7, usted tiene que entender que el miedo es una arma que el enemigo va a utilizar, ha utilizado y está utilizando en nuestras vidas para derrotarnos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Por eso dice en 2 Timoteo 1:7 que Él no nos ha dado un espíritu de temor o de miedo. Quiere decir que el miedo que nosotros tenemos por alcanzar cosas o por hacer cosas no viene de Dios, sino que viene ¿de quién? Viene del enemigo. Hace muchos años, yo les testificaba en la iglesia, me ofrecieron una casa. Yo vi como una oportunidad. Vine, le di una prima para como enganche. Y le dije, 45 días yo lo voy a conseguir el dinero. Y en mi mente dije, yo voy a hacer esto y esto. Pero de repente se me cerraron todas las puertas. Y me sentí con miedo de que no iba a poder conseguir el dinero para poder realizar ese negocio. Y por lógica iba a perder el enganche que había dado para comprar esa propiedad. Pero ¿sabe? El Señor me iluminó a través del Espíritu Santo y me dio una palabra. Y me dijo, las bendiciones tenés que pelearlas. Así como dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Las cosas de Dios no son para cobardes. Porque el cobarde es temeroso, es miedoso. Y cuando vienen aquellos problemas a causa del miedo, no va a luchar por querer tenerlo. Entonces me dijo el Señor, las bendiciones tenés que pelearlas. Entonces, las bendiciones tenés que pelear. Entonces esta es una bendición. Pero tengo que pelearle, quiere decir que el enemigo va a poner todo obstáculo para que no pueda conquistarla. Pero en el mismo momento yo empecé a pedirle al Señor sabiduría y sabe, el Señor me dijo, bueno, si no le debes a nadie. Llamé a una amiga del banco y le dije, mira, tengo una propiedad que he dado un enganche, pero necesito tanto y quería ver si ahí en el banco me lo podías conseguir. Sí, ¿y dónde está la propiedad? Aquí están los papeles. Y en menos de 15 días me estaban saliendo los papeles. Lo tomé para 10 años, no fue fácil, pero terminé pagándolo. Pero había que pelearlo. Por eso dice la palabra, que Él nos ha dado un espíritu de poder. Si Dios permite que lleguen obstáculos a nuestras vidas, es porque Él sabe que nos ha dado el poder, nos ha dado la capacidad para nosotros vencer esos obstáculos. Ese espíritu de poder que Dios nos ha dado, con ese espíritu en nuestras fuerzas va a ser difícil, porque tenemos limitaciones. Pero en el poder de Dios, donde no hay limitaciones, donde es el gran yo soy, donde es el Dios todopoderoso, para Él nada es imposible. El deseo de nuestro Señor, como dijo Jesús en Juan 10, que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros vivimos una vida de miedo, es difícil que nosotros podamos gozar de esa vida que Jesús dice que nos quiere dar y nos está ofreciendo. Pero sí Él ya nos dio el poder para que nosotros podamos alcanzar todas las metas, todos los sueños que nosotros podemos tener y el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. Por eso dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder, dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, y Él empieza a decir, vas a ser testigo en tu casa, en tu colonia, en tu trabajo, en todo lugar, porque Él nos ha dado poder. Usted y yo tenemos poder. No tenemos que echar fuera todo ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo que ha llegado a nuestra vida y no nos deja realizarnos como persona, porque el miedo termina paralizándolos. Mire, tenemos que tener cuidado cuando nosotros tomamos decisiones. Si estas decisiones vamos a tomarlas cuando nosotros estamos con miedo, porque el miedo es un mal consejero. Se lo voy a repetir. El miedo es un mal consejero. Le voy a dar un ejemplo que aparece en la palabra de Dios. Hay una parábola que aparece en Mateo de un hombre que era rico y se iba a ir
de su hacienda, pero antes de irse viene y llama a 3 de sus criados y les dice, bueno, yo me voy a ir, pero a ti te voy a dar 5 talentos, a ti te voy a dar 2 talentos y a ti te voy a dar 1 talento, y se va. No se los dejó solamente para que lo guardaran, sino que se los dejó para que lo hicieran producir. Cuando él regresa, ¿qué sucedió? El que tenía 5, dice la palabra, que no le dio solo 5, sino que le dio 10. Multiplicó lo que el amo le había dejado. Dice que el segundo viene y le había dejado 2. Y cuando viene le dice, ¿a dónde están los 2? Aquí están los 2, más otros 2. Lo había multiplicado. Pero el tercero viene y le dice, aquí está el que me diste. Bueno, y eso es todo. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Es que tuve miedo. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de esta persona? El miedo lo llevó a tomar unas decisiones equivocadas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros vamos a tomar decisiones cuando tenemos miedo, primero nosotros, antes de cualquier cosa, tenemos que buscar la dirección de Dios. De lo que les estaba hablando, el testimonio que les estaba hablando cuando yo había dado ese enganche para comprar esa propiedad, me entró miedo. Miedo que no iba a conseguir el dinero. Miedo que no solamente no iba a conseguir el dinero, sino que también iba a perder el enganche que había dado. Pero tenemos que nosotros, lo primero que tenemos que hacer es buscar la dirección de Dios. Buscarle en oración. Pedirle dirección al Señor. Porque si usted está tomando una decisión como la tomó este hombre que hemos visto en la parábola, donde él, el único talento que habían dejado, vino y lo enterró, a causa que tuvo miedo a su amo, esa decisión lo llevó ¿a qué? A que le quitaran todo lo que tenían y lo echaran de la hacienda del amo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en tomar decisiones basadas en el miedo. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando el miedo se convierte en la fuente de nuestras decisiones. Cuando el miedo se convierte en la fuente de nuestros pensamientos. Nosotros hemos hablado una y otra vez que en nuestra mente empiezan todas las cosas. Entonces empiezan a través de nuestros pensamientos. Y si el miedo se convierte en la fuente de nuestros pensamientos, yo les aseguro una cosa, que la decisión que ustedes van a tomar va a ser una decisión basada en el miedo, por lo tanto va a ser una decisión de derrota, una decisión de fracaso. Jesús ya venció. Él ya nos dio la victoria. Cuando aquel pueblo de Israel estaba enfrentando a los filisteos y estaba Goliat, que los estaba amenazando y le gritaba, y todos estaban, ¿cómo? Estaban con miedo. Nadie, ni el rey, hacía nada. Todos estaban escondidos y nadie quería enfrentar al gigante hasta que llegó David. Y él entendió que él no iba a ser en las fuerzas, no iba a ser en su poder, sino que iba a ser en el poder del Espíritu Santo, y así es como venció. Otra de las cosas que nos trae miedo es el mañana. Ninguno de nosotros sabemos el mañana. No le crea todas las cosas que dicen ahí, que dice el mago, que dice allá, que dice tantas personas que dicen qué es lo que va a suceder mañana. Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Por eso en Mateo 6, Él nos habla acerca del afanarse. ¿Por qué nos afanamos? Dice, por el vestir, por el comer. Y nos da el ejemplo. Y nos dice, las aves del cielo, que no trabajan, pero comen. No hay el ejemplo de las flores del campo, que aún ni Salomón, dice, se vistió tan bello como ellas. No valemos nosotros más que ellos, nos dice el Señor. Eso nos pregunta el Señor. Que no seamos, dice el Señor, como los del mundo. Que ellos se afanan y buscan esas cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Lo que dice 6:33 de Mateo. Buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Y todas, ¿cuáles son todas? El trabajo, el negocio, las deudas,
los hijos, el matrimonio, todas las otras cosas, la sanidad, las enfermedades, van a venir. ¿Por qué? Por añadidura. Dios nos deja a esta hora un reto. Ese tiempo del cual nos está tocando estar encerrados, es un tiempo de buscar la dirección de Dios. El día de ayer les decía, tratemos de mantener nuestra mente ocupada en cosas buenas. Pablo lo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es lo que decía? Pablo buscaba cosas que le trajeran, ¿qué? Un beneficio. Busque algo bueno, productivo para su mente. Mantengámonos ocupados. Pero lo mejor que podemos hacer es buscar las cosas de Dios. El mañana no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. No se preocupe por ese trabajo. No se preocupe por su negocio. No se preocupe por su deuda, por la luz, por el agua. No se preocupe por el coronavirus. Porque solo Dios sabe el mañana. Así que yo quiero que a esta hora usted pueda meditar acerca de que si el miedo está gobernando su vida, si el miedo ha permitido que usted le haga tomar decisiones, es momento de levantarse y creer que usted ha sido dado ese don tan precioso, el Espíritu Santo, ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio que Dios le ha dado a su vida, para que camine en el poder del Espíritu Santo. Sea cual sea el gigante, sea cual sea la montaña, sea cual sea ese muro que se levanta, usted en el poder de Dios, usted lo va a vencer. Usted va a salir victorioso. En el nombre de Jesús, yo quiero bendecirlo esta noche, esta hora. Quiero, así como ayer terminamos orando, quiero que terminemos orando. Poder nosotros primeramente traer en esta hora todas nuestras cargas. Yo no las conozco, pero Dios sí las sabe. Pero dice que traigamos a Él, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, dice, y yo los haré descansar. Por eso yo quiero terminar en esta hora orando y bendiciendo sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que ya tuvimos alimentos, bendito Dios. Gracias, Señor, porque estamos bien, bendito Padre. Gracias, Señor, porque en este momento a través de las redes sociales podemos alimentarnos, Señor, a través de tu palabra, tomar ese ánimo, esa fortaleza que nosotros tenemos, recordarnos que tú nos has dado tu Espíritu Santo, que nos has dado poder, que, Señor, que estamos en tus manos, que tú tienes el control de nuestra vida, el control de nuestro matrimonio, el control de nuestros hijos, el control de nuestros trabajos, el control de nuestros negocios, el control de nuestra salud, bendito Rey. Gracias, Señor, y no va a suceder nada en nuestra vida si tú no lo permites, mi Dios. Y todo lo que tú permitas, Señor, es porque tú tienes propósito, Señor, para nuestra vida, bendito Dios. Bendigo, Señor, a cada hermana, a cada hermano. Bendigo a los hijos de mis hermanos. Bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, bendigo sus casas. Los cubro con tu sangre preciosa, mi Dios. Bendigo, Señor, sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Clamo, Jesús, para esta nación. Clamo para que usted le dé sabiduría, Jesús, a las autoridades de esta nación, al presidente, a los ministros, a los de la Asamblea Legislativa, a los jueces, a la policía, a los alcaldes, a todos aquellos que están en poder, que les dé, Señor, sabiduría, Padre, para que puedan tomar las decisiones que traigan mejor beneficio para este país, para este pueblo, bendito Padre. Te clamo por esta nación, Señor. Solo tú puedes cambiar este país, bendito Padre. Quizás muchos estamos más preocupados, quizás por el coronavirus, pero yo clamo en esta hora para que tu Espíritu Santo se mueva en esta nación, Padre, para que pueda traer muchas personas, Señor, a tus pies, bendito Padre. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga.